Permite, ya que el estudio nos dice que es la pornografía infantil virtual, y nos ceñiremos a lo que nos define. Permite solamente dejar total libertad para que los hechos sucedan. Así de simple vamos a definir esta situación. Y para nuestra línea propositiva vamos a presentar dos argumentos que son sustanciales y muy importantes para este debate. Al primero lo determinamos como el argumento Ginza, en virtud de que analógicamente si necesita reggaetón, dale, entonces si necesita ver pornografía infantil virtual, te las vamos a dar. ¿Y cómo se las vamos a dar? Con unas cuestiones muy importantes, porque nosotros no se las vamos a restringir, no solamente se las vamos a dar a los mayores, también los niños pueden ver esta pornografía infantil y inclusive si es necesario, el mismo Estado les va a dar la posibilidad con lugares públicos donde puedan ver eso y si es necesario se puedan masturbar viendo esa pornografía infantil. Entonces, bajo esta lógica es muy importante que la satisfacción de las necesidades, el gobierno debe de satisfacer las necesidades, y si el pueblo pide reggaetón, dale, y si el pueblo quiere pornografía infantil, dale. Eso es la verdadera importancia del Estado, y de esa manera cumpliría. ¿Usted cree que es legítimo someter a un niño a la sexualización en la sociedad? Sí. No solamente es legítimo, es necesario porque él lo está pidiendo, y si lo pide, dale, atendemos esa relación, porque es importante que lo interprete de esta manera. Si el niño lo quiere, vamos a actuar totalmente en libertad con el niño. ¿Por qué actuamos de diferente manera con los adultos? ¿Qué acaso es diferente cuando eres niño, cuando eres adulto? ¿Por qué tratamos diferente a los niños? Y eso me va a dar paso a mi segundo argumento, que es un argumento súper importante, que se titula ¿quién piensa en los niños? Señor. Nosotros pensamos en los niños, señor. Y nuestro pensar sobre los niños es muy importante, porque seamos honestos, quitémonos de dobles morales y de todo este tipo de cosas que nos dejan alejados del placer. ¿A poco? Les cuento una anécdota antes de entrar a este argumento. Yo la virginidad la perdí a los 15 años. Y qué lastimoso, porque si yo hubiera tenido la oportunidad de sexualizarme antes, quizá me perdí 3, 4 hasta 5 años de placer sexual que empezaste a los 15. O tú hubieras hecho una pregunta, ¿usted se daría la página que da la pornografía infantil virtual de aquella que brinda la pornografía de adultos? Yo creo que es algo relevante, pero lo podemos separar o no lo podemos separar, de lo mismo. El chiste es que haya pornografía infantil virtual, o era lo mismo. O sea, además, ni siquiera creamos empresas de pornografía infantil virtual, no pasa nada. Usted tranquilo, de verdad que con el debate. Ahora, es muy importante que la necesidad de placer, lo decía con mi experiencia personal, yo me perdí 4 o 5 años de sexualidad. Qué aburrido, ¿no? O sea, imagínense el grado de experiencia que tendría ahorita con esos 4 años teniendo relaciones sexuales, o por lo menos sexualizándome, masturbándome en esos 4 años. Este es el problema que tenemos, que a diferencia de lo que de alguna manera potencializamos con el permitir la pornografía infantil virtual, nos quedamos con algo muy importante, es hay que cumplir las necesidades del pueblo. Una pregunta, ¿tú has tratado de imitar algo que he visto en uno de los videos? ¡Claro! Digo, no estás tú para saberlo, pero sí estoy yo para contártelo, que muchas de las veces eso potencializa la imaginación de las personas. ¿Y qué mejor? Porque ¿cuál es el resultado de estas situaciones? Ni mejor sexo. Y así dejámonos de problemas de hombres que no saben hacer el amor a las mujeres y de mujeres que terminan por odiar el sexo porque no con la sexualidad, y qué mejor que potencializarlo a partir de este momento. Sí. Señor, ¿usted cree que los actos pedofílicos son malos? Ese es un tema de otro debate, porque al final esto no estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de sexualidad, de menores, no de pedofilia. Eso, digo, yo no quería entrar en el debate de la pedofilia, me parece lo más absurdo, lo más aburrido, no teníamos para qué hablar de eso. Yo solamente les digo que en contra de la pedofilia, pero estoy en favor total de la pornografía infantil virtual. Con esta lógica de lo que estamos diciendo, que debe quedar súper claro, como les decía, hay que satisfacer las necesidades. Por favor, seamos honestos. Todos queremos este tipo de situaciones. ¿Para qué nos ponemos con la bandera moralista, la bandera que de alguna manera enarbola deseos que no son los nuestros? Es ahí donde nos damos cuenta que tenemos el doble moral. Le daré el punto al compañero que antes de pedirle a toda la casa de discusión que no utilicen el argumento de los pobres, porque aquí ya le vamos a garantizar a los pobres el tema de la vida. Usted dice que activa la imaginación. ¿Usted cree que eso activa la imaginación del pedófilo, que son más probables de cometer actos contra niños de verdad? No, es que hay un problema con el tema de los pedófilos. Hay pedófilos en potencia, sí, pero gracias a la posibilidad de esto van a sacar esas ganas que tienen de sexualizarse viendo la pornografía y no propiamente atacando a un niño. Pero yo prefiero que una persona que tiene tendencias pedófilas vea la pornografía, se masturbe y haga todo lo que usted quiera o ella quiera, y que posteriormente pueda ver el niño. Ok, si usted dice que está bien que los niños también disfruten, entonces ¿por qué solamente hacer esto virtual? ¿Por qué no real si los niños también disfrutan según usted?
hay un mínimo de respeto que se tiene que continuar a llevar. Ahora, bajo esta lógica es importante que veamos en cuál es el status quo. Los status quo nos plantea las necesidades, una necesidad que el gobierno tiene que apoyar para que salgan a flote. Es un mecanismo adecuado, sobre todo porque dijimos abiertamente que inclusive si los pobres, porque es algo que suelen sacar ahí, si los pobres tienen necesidad, nosotros se la vamos a cumplir, y sobre todo pensando desde la lógica de que todos necesitamos sacar nuestra sexualidad. Digo, todos conocemos el pensamiento freudiano, donde sabemos que ese tipo de cuestiones como el principio de Edipo, el principio de Señor. el complejo de esos complejos, perdón, son resultados de la falta de sexualización. ¿Quién mejor que nos sexualicemos desde las primeras instancias para posteriormente desarrollarnos, sobre todo física y emocionalmente de manera adecuada? Más allá pues de esa doble moral que seguramente van a apelar, esos principios legalistas que seguramente van a apelar en un mundo que no es el mundo que deseamos, en un doble discurso que no es el que queremos. Lo que nosotros queremos hacer es que si el pueblo necesita o pide reggaetón, hay que darle. Y nosotros vamos a bailar con este tipo de música y sobre todo vamos a terminar sexualizando a las personas porque vemos un bien mayor en la sexualidad de las personas, en la sexualización de los niños y sobre todo por esa parte que decíamos en nuestro primer argumento, en el segundo argumento, la necesidad de las personas, una necesidad imperante de aprovechar el tiempo de vida para aprovechar su sexualidad. Se nos dijo con cierta envidia, me hubiera gustado conocer la pornografía a los 10 años, me hubiera ya dado 5 años de experiencia y quizá hoy en día tuviera más experiencias sexuales. No la tengo necesariamente, pero como quiero que en las próximas sesiones la tengan, es por eso que proponemos esta moción. Muchas gracias. La pedofilia, la pornografía, la que hablamos en este debate, no es cualquier pornografía, como me gustaría hacer creer el primer gobierno. Son niños y niñas siendo violadas virtualmente, brutalmente penetrados por adultos, expuestos y utilizados como objetos, tratados como máquinas reproducidas virtualmente para satisfacer los deseos de personas. Creemos que eso es ética y moralmente aborrecible. No creemos que la pornografía infantil virtual tiene nada que agregar a la sociedad. En mi curso haré dos cosas. Traeré 2 puntos de reflexión sobre por qué el principio está mal y cuáles son los efectos de eso, y luego traeré el caso de la oposición en por qué eso es moral y éticamente aborrecible y cómo esto promueve la pedofilia. Empecemos con la reflexión. Y en principio nos dijeron que iban, uno, a darle esta pornografía a la pederastia. Tenemos una gran cosa que decir, y eso lo expandiré en mi argumento, pero creemos que eso promueve la pederastia y la hace aún más peligrosa. Pero cuando hablan sobre los niños, no creemos que los niños tengan nada que aprender por viendo cómo son abusados por gente mayor. En todo caso, creemos que eso normaliza la sexualización del cuerpo de un niño. Esto es totalmente nocivo. No creemos que un niño de 8, 7, 10 años tenga la capacidad de ver este material que puede profundamente afectar la forma en la que desarrolla su sexualidad. Pero más allá de eso, y sobre cómo dijeron que el Estado inclusive la seguridad de las personas, un pequeño paréntesis, no creemos que el Estado debería en primer lugar ser involucrado en negocios como este, sobre todo porque la pederastia ya rechazada por el mundo. Y una última pregunta de como ese punto al principio, si están tan a favor del reggaetón, dale, de que si es que la gente quiere, deberíamos darlo, ¿por qué no normalizan la pedofilia? Y creemos que la pedofilia es cosa de otro debate, no tiene nada que ver en ese sentido, pero creemos que ellos tienen que responder fundamentalmente a la pedofilia, porque si no, en todo caso, queremos que ellos están promoviendo la misma. Una última cosa que me gustaría decir, el punto de que la gente quiere esto está mal. En la mayoría de países la gente mira completamente mal a la pedofilia, no le gusta, la pedofilia es rechazada, tiene un gran estigma social, nadie quiere este tipo de animaciones aparte de los pedófilos. No queremos que ninguna persona que no sea pedófila gustaría ver cómo los niños son brutalmente utilizados como objetos sexuales en pornografía virtual. No queremos que nadie normal en todo caso le gustaría ver eso. No, gracias. Pero pasando a los ustedes. Creemos que en este caso la pornografía infantil virtual no tiene absolutamente nada que agregar. Uno, no tiene nada que agregar a los niños porque no tienen absolutamente nada de eso. Creemos que el tipo de educación sexual que en todo caso deberíamos tener es aprender sobre su propio cuerpo, no como son utilizados como objetos por otras personas. Tradicionalmente creemos que ellos concedieron 3 cosas. Uno, concedieron negativa la imaginación de los individuos. 2, concedieron de que envían pedófilos en potencia. 3, concedieron que la gente imita lo que ve en el porno. Esa es la receta perfecta para que haya aún más pedófilos, porque ellos son alimentados, sus deseos son exacerbados, cuando pueden aterrizar su imaginación en práctica. Eso lo desarrollaré aún más imaginación. Pero finalmente luego dicen no, hay que tener un mínimo de respeto, algo completamente arbitrario. Creemos que este ya sobrepasa en gran medida ese mínimo de respeto y que la pornografía infantil virtual no tiene nada que agregar. No es. Ahora, desarrollaré por qué está mal. Y básicamente creemos que nunca, jamás
se debe, no gracias, sexualizar a la imagen de un niño. Porque cómo funciona la pornografía no te invita simplemente a verla, te invita a participar activamente, imaginarte que estás en esa posición para poder disfrutar, para poder masturbando viendo. Creo que esto tiene dos efectos particularmente nocivos. Uno, normaliza la sexualización de los niños en la sociedad. Cuando se permite y se dice que es aceptable que existen este tipo de materiales, básicamente creas un mercado específico basado en la explotación sexual de los niños en ese tipo de mercados. Creemos que básicamente el Estado en todo caso debería tomar la posición y mostrar que se opone rotundamente a cualquier acto pedofílico, no gracias, y básicamente debería mandar un mensaje moral a su población que en cualquier grado la sexualización del cuerpo de un niño es inaceptable, no gracias. Adicionalmente, creemos que la pornografía impacta la realidad e influye en la percepción de nuestra sexualidad y cómo construimos nuestra propia sexualidad. Pero mi segundo punto de este argumento es: incluso si es virtual, es un atentado contra un grupo. Creemos que, por ejemplo, es igual de moral y éticamente aborrecible que un videojuego o una animación presenta a un grupo de musulmanes y los caracteriza como terroristas. Por más de que no sean reales y sean virtuales, creemos que la dignidad del grupo está siendo puesta en juego cuando se tratan como objetos, cuando se hacen cosas que les hacen daño. Creemos que eso es en cada medida oponible. Pero antes de pasar a ese argumento, dale. Usted dígame qué tiene que ver la pedofilia si va a haber videos estos de sexo de niños con niños. Creo que fundamentalmente no has entendido la emoción. Y ni siquiera te atreviste a definirlo bien. Pero cuando ni siquiera lo entendiste y no lo definió bien, creo que voy a clarificar porque ellos no saben de lo que están hablando. Sí. La pornografía infantil virtual no son niños con niños. La pornografía infantil virtual puede ser niños con adultos. No hay ninguna clase de definición o limitación del parámetro. ¿Por qué creemos que está limitando a niños con niños? En ningún caso. Creemos que en todo caso, inclusive si son niños con niños, mostrar a un niño desnudo va a afectar y va a implementar, va a exacerbar los deseos pedófilos. Inclusive si es una definición. Pero es que en ningún momento lo limitaron. Creemos que en todo caso puede interpretarse como una pornografía pederasta. Pasando a mi segundo argumento: ¿cómo se promueve la pedofilia? Y en este caso, no creemos que esto vaya a generar que haya más pedófilos, pero va a empujar a los pedófilos a tomar acciones físicas contra el niño. Porque debemos tomarlo en cuenta. ¿Cómo piensa un pedófilo? Y creemos que la sexualidad es un impulso pasional de las personas. Creemos que básicamente esas personas tienen una sexualidad prohibida. Y la única forma en la que pueden manifestar sus deseos es mediante la imaginación. Pero esto cambia fundamentalmente aquello, no gracias. Le da una cara, le da un rostro de una niña, de un niño, y lo hace mucho más fácil de aterrizar en la realidad, despierta el deseo y lo hace mucho más físico. No, gracias. Te invita a ponerte en esa situación y sentir la empatía de que eres tú quien está abusando de ese joven indefenso. Creemos que básicamente los crímenes pederastas ocurren cuando la gente pierde el control, cuando es más fácil alimentar sus deseos. Eso alimenta sus deseos. Los pedófilos necesitan rehabilitarse. Y creemos que en todo caso no se rehabilitan dándoles esto, se rehabilitan mediante censurar sus pensamientos, oprimiéndolos, enseñándoles de que está mal, no arrojándoles más en el fuego y despertando sus deseos. Creo que en todo caso es muy difícil aguantarte cuando tienes esas imágenes reales, tangibles, físicas, que te llevan al borde de la desesperación. Creo que en todo caso es mucho más fácil para alguien que ha tenido una sexualidad prohibida, que vive toda su vida aguantado, poder liberar este deseo cuando es mucho más fácil imaginarlo. Creo que ellos los empujan a tomar acciones físicas contra personas indefensas y eso está en todo grado moral y éticamente aborrecible. ¿Qué nos ha traído el primer gobierno en este debate? Dicen que no tiene ningún problema alimentando ese deseo. Creo que está mal. Creo que está mal que en todo grado se sexualice la imagen de un niño, que se juxtaponga el deseo carnal con el cuerpo infantil. Creemos que eso está absolutamente mal. Pero inclusive no creemos que ese tipo de animaciones tienen absolutamente nada que agregar a la sociedad, sino solamente exacerba los vicios y problemas que ya existen. Gracias. La voz de la Cámara de Gobierno, primero para evidenciar las grandes falencias que tiene el líder de la oposición, porque si nosotros nos fuimos al mame, lo él es verdaderamente ridículo, porque dice que no se debe fomentar este pensamiento, cierra diciendo que se deben censurar los pensamientos. Que me dé un mecanismo sobre cómo va a censurar los pensamientos. Para empezar, ¿cómo sabe que la gente está pensando eso, no? Primero sería interesante, no sé si va a someter a todos a un pensamiento psíquico o una cuestión así para censurar los pensamientos. Ahora, vamos con otra cuestión, es que en realidad en sus argumentos jamás encontramos nexo lógico, porque su primer argumento fue, vamos a demostrar por qué está mal. Nunca me dijo por qué está mal. Y además, ese mal sería bajo su percepción. El punto es que aquí venimos a debatir sobre razonamientos lógicos. Nosotros vamos a presentar razonamientos lógicos para cada uno de nuestros argumentos. Y luego vamos con la falacia de afirmación del consecuente. Él nos habla y él hace un salto lógico enorme porque dice
cuando nosotros tenemos verdaderamente ese deseo sexual, díganme, una forma de satisfacerla no es viendo pornografía. Realmente no Señor, hacerlo. su cámara concedió que las personas imitan cosas que ven en pornografía. Contradice a su cámara, se contradice a sí mismo o niega su caso. No, es que si las imitamos. Por ejemplo, díganme si más de alguno no ha empezado a practicar eso con su pareja, por ejemplo. Pero no, eso, entendamos una cuestión. Una cosa es permitir esto y otra cosa el marco normativo en el que se da. La pedofilia, no se preocupe, va a seguir siendo penada. ¿Qué pasa, por ejemplo, actualmente con las violaciones? Las violaciones son penadas, pero díganme, ¿qué pasa entonces con el deseo sexual que se despierta viendo cómo un hombre, por ejemplo, somete a una mujer? Verdaderamente es excitante ver videos de esos, pero no porque yo los vea y me excite, créanme que me voy a animar a vencer, porque tengo miedo al castigo. Aún así, he hecho volar mi imaginación viendo esos videos, satisfaciendo mi necesidad. Con nunca los he hecho tampoco. Tal vez tú no lo hagas, pero Ricardo yo siento que sí lo haría y por qué no podría un pedófilo también hacerlo. Ah, pues si lo hace, lo van a meter a la cárcel a él. Pero yo sí tengo miedo a las leyes y yo no lo voy a hacer. Entonces, me tendrían que demostrar que verdaderamente todo deseo sexual nos lleva a violentar las leyes. Si es más fuerte el deseo sexual que el miedo a las leyes, ¿sí lo es? Entonces, ¿por qué existe la pedofilia? Porque hay gente que viola niños a pesar de que sea ilegal. Ah, pues sí, pero los meten a la cárcel. Entonces, ya hay pedofilia, va a seguir habiendo pedofilia, no se combate la pedofilia. Entonces, pues su argumentación es bastante incoherente y innecesaria para este debate. Gracias por decirnos que aún sin estos videos ya hay pedofilia, hay videos, sigue habiendo pedofilia. ¿O qué me va a decir al respecto, ya que su compañero se equivocó? Señor. Dígame. Muy bien. Estos son actos impulsivos, por eso es que no les da miedo a la cárcel. El problema es que usted le tira fuego a esos impulsos. Fíjese que usted ahorita me está cayendo tan mal que siento un impulso de quererlo asesinar, pero me da miedo la cárcel. Entonces, ya en ningún caso en el que falseo su afirmación gratuita. Ahora, vamos con un tercer argumento para entender cómo con razonamiento lógico sí se puede defender esta cuestión. Primero, nosotros hablábamos de mayor placer. Estamos pensando en la mente de un pedófilo. Lo único que es castigado para el pedófilo es que lo cometa, pero no tiene nada de malo que tenga deseo sexual hacia un niño. No tiene nada de malo que lo exteriorice siempre y cuando no afecte a otra persona. Entonces no tendríamos por qué restringir que el hecho de que no queramos que lo cometa le restringamos también la pornografía, porque aquí hay algo bastante interesante, porque el orador dice, es que el problema es que ahora le van a ver un rostro al niño y van a desear específicamente a ese niño. Qué bueno, porque ¿sabe qué va a pasar? Como son rostros virtuales, que el pedófilo se tarde toda su vida buscando al niño, jamás lo va a encontrar. Ahora, vamos a presentar, bueno, cuando hablamos también del mayor placer, aquí el razonamiento como tal jamás quedó refutado y lo invito a que verdaderamente refute lo que nosotros dijimos y no tergiverse. Nosotros cuando hablamos de mayor placer pensemos la premisa del óptimo pragmático. El sexo como tal y la sensación que sentimos al ver pornografía y echar a volar nuestra imaginación genera placer en las personas, es la primera premisa que podemos aceptar. Ahora, entre más años que tengamos acceso a pornografía, ¿la potencialidad de placer se aumenta? Señor. Claro que sí. Entonces, si le permitimos a los niños ver este tipo de pornografía, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aumentando el placer. Es decir, aquí nos tendrían que demostrar y atacar el razonamiento lógico por qué no es bueno que una persona que les demos acceso como Estado a más placer durante su vida. Es decir, más allá de la visión moralista diciéndonos que está mal, jamás nos han atacado este razonamiento lógico. Más años, más posibilidad de ver este tipo de sexo es más placer. Además de que entendamos, son rostros y visiones que no existen en la realidad. Entonces, su argumento de que los pedófilos van a buscar a los niños porque ya le vieron rostro, pues qué bueno que gasten toda su vida, ya lo dije, buscándolo. Ahora, para presentar material argumentativo propio, vamos a analizar un argumento de carácter artístico. 10. Pensemos en los diseñadores que tienen ese gran talento para hacer esto, porque ahí dice una representación muy realista. Díganme, no se necesita realmente, no es como considerado como arte el hecho de que se apegue a la realidad. Incluso sería fomentar la imaginación de quienes trabajan en proyectos como este, quienes han trabajado en la realidad virtual. Es decir, nosotros estamos proyectando y fomentando el talento. Es decir, estamos reconociendo el talento que tienen algunas personas. ¿Por qué? Porque por restricciones moralistas se les dice, si tú quieres producir contenido virtual, lo tienes que hacer de tal o de tal forma. Pero ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué excluirlas y no reconocer su talento? Incluso como una propuesta extra sería que esto termine
nominación más en los Óscares. Es decir, al final del día los Óscares que premian talento para producir contenido cinematográfico. Entonces, ¿por qué no permitir que den este tipo de contenido e incluso ser premiado? Ese es otro de los grandes beneficios que tenemos para la sociedad, fomentar talentos que no estén restringidos por nuestra visión moralista. Si alguien es bueno y presenta grandes escenas, porque imagínense lo que se puede lograr. Son niños que como son virtuales, podría haberse representado que tienen la mayor experiencia y que la hacen bastante bien y que la hacen con posiciones que a lo mejor en lo real no podría pasar, pero que ahí es bastante imaginativo y tendría que ser premiado que una persona sea capaz de lograr obras maestras a partir de trabajos como este. Entonces mi argumento artístico es claro y es que esto debe ser aceptado para potencializar la imaginación de los diseñadores, de los productores que hacen este tipo de trabajo. Por tanto, ¿qué he dicho hasta ahora? Refutar el único argumento que trató de presentarnos, porque ya demostré que es una falacia de afirmación del consecuente, y entonces los argumentos quedan hasta este momento en la mesa. El gobierno dice que tenemos que divertirnos más. En la oposición no estamos en contra de la diversión. En lo que estamos en contra es de la sexualización de un grupo extremadamente vulnerable en la sociedad, de la promoción de actos completamente deplorables y de la siquiera pequeña sugerencia de que los niños tienen la capacidad de dar su consentimiento para ser parte de un acto sexual cuando ven la pornografía. Más aún, nosotros creemos que esos actos van a causar unos actos totalmente viles de abuso a niños, y vamos a demostrarles esto bajo 3 puntos muy claros. Primero, ¿por qué está esto injustificado en principio? Segundo, ¿cuáles son los efectos particularmente en los niños dentro de la sociedad? Y tercero, ¿qué cosa pasa particularmente cuando se genera una industria que promociona este tipo de actos? Entonces, primero, vamos a ir con los principios. Creemos que su caso básicamente se basaba en que creemos que todos tenemos el derecho a acceder al placer y que esto va a dar un mayor placer. Gracias por aplaudirme. Entonces, ¿qué creemos que hace que los niños sean un grupo particular que hace que su afirmación sea aborrecible? Primero, creemos que los niños no pueden dar su consentimiento porque tienen capacidades, digamos, de razonamiento más bajas. Creemos que es absurdo pensar que ellos pueden dar su consentimiento a ir a los 7 años a una sala de cine y ver a personas teniendo sexo, especialmente niños. Pero más aún, creemos que si ellos creen que, bueno, todos merecemos acceso al placer y a la diversión, su caso nunca justifica por qué ellos están en contra de que los actos sexuales sean no solamente simulados, sino también reales. Nunca han dado ninguna justificación de por qué no permitirían esto si ellos dicen que el placer debe tener acceso a todo. Sí, ya, porque precisamente la pedofilia real sí afecta al niño, pero esto no, porque al contrario, porque su lado de la Cámara dijo los niños también tienen sexualidad, los niños también se divierten, tienen que justificar por qué esto no estaría justificado para los niños. No, gracias, tuviste un chance y no pudiste. Entonces, sigamos. Lo que nosotros creemos es que hay que ser extremadamente claros de qué cosa hablamos en este caso en específico. Creemos que uno, actos de niños con niños que también son aborrecibles porque son seres inocentes que no deberían ser sexualizados a los 7 años. Dos, adultos con niños. Y aquí vamos a la parte verdaderamente jugosa en el debate. Dos, efectos. Creemos que en primer lugar nos dijeron que esto es beneficioso porque las personas aprenden a hacer el amor. Lo que nosotros decimos es que uno tiene cosas como educación sexual, lo que tiene experiencia. No hay ninguna razón para que vean cintas de personas siendo brutalmente abusadas. Experiencia, bueno, lo ves en gráficos de Discovery Channel, no tienes que ver simulaciones de pornografía. Es como si te dijera que para aprender a manejar vas a ver Rápidos y Furiosos. Es absolutamente absurdo, es completamente sin sentido. Pero más aún, ¿qué se aprende cuando es un acto de pedofilia? En todo caso, lo que se aprende es ser un pedófilo. Lo que pensamos es que el valor educacional es completamente falso. Pero aquí vamos a la parte verdaderamente importante en el debate. Y aquí es cuando examinamos profundamente las repercusiones en la sociedad. Hay un par de concesiones interesantes. Conceden que imitan los actos que ven en la pornografía y conceden que les gustaría tal vez llevar un par de ellos a cabo, espero que no lo
tenemos que recordar que la sexualidad es algo bastante impulsivo. ¿Qué cosa significa eso? Que cuando tú alimentas a alguien que tiene fantasía constantemente dando vueltas en su cabeza, lo que haces es no reducir la probabilidad de que abuse a un niño, sino aumentarla. Creemos que la forma en la cual se puede luchar verdaderamente contra la pedofilia es cuando no le das una plataforma para que los pensamientos de abuso a niños circulen constantemente en su cabeza. Tenemos que alimentarlos de imágenes que tienen constantes denigraciones y daños a niños que son exactamente lo contrario a lo que les incentiva a la pedofilia. Un segundito. Entonces, luego, nos dijeron que estos son... vale. Imagínense que yo tengo a dos personas, a una la tengo viendo todo el día pornografía y a una le reprimo todo acceso. ¿Quién cree que va a salir más ganosa después? Muchas gracias. Lo que creemos es que la pedofilia tiene que ser tratada cuando las personas internalicen que el hecho de tener sexo con un niño es algo aborrecible y que enseñarles constantemente el cuerpo de un niño desnudo teniendo sexo con alguien que la pornografía incentiva a que fantasíen que es él. Es algo extremadamente malo porque hace que estas sensaciones den vueltas constantemente. Ahora, lo que nos dijeron es, bueno, concedemos que esto, o sea, aceptamos que las personas reproducen actos que ven en la pornografía, pero la distinción es que las personas le tienen miedo a ir a la cárcel. Ahora, nuestra respuesta aquí es muy simple. Creemos que la pedofilia existe y existe porque es algo impulsivo. Cuando tú haces que tengan imágenes dando vueltas constantemente donde pueden ver a niños, creemos que eso hace que sus impulsos sean extremadamente más exacerbables. Su respuesta fue, bueno, creemos que tú tienes el deseo de asesinarme y no lo has hecho. Dos respuestas. Uno, es una anécdota. Segundo, tal vez lo haga. Pero bueno. Ahora, en conclusión, ¿qué cosas hemos visto en cuanto a los efectos? Creemos que en cuanto a los efectos, ellos no han respondido al hecho que los niños son un grupo vulnerable, que no queremos sexualizarlo, que no queremos crear la imagen que los niños son un grupo colectivamente que debe ser visto en la sociedad como alguien que podría ser legítimamente un participante en el sexo. Ahora, mi tercer argumento es muy breve, y aquí hablamos sobre la promoción. Ellos dicen que favorece la promoción de este tipo de industrias. Ahora, veamos. ¿Cuánto daño ha hecho la industria de la pornografía al sexualizar y objetivizar a la mujer en general? Creemos que lo que hacen ellos es que crean una industria pornográfica basada en la pornografía infantil que hace que se objetivice aún más a los niños, que hace que este grupo vulnerable en la sociedad sea cada vez más visto como un agente que puede ser utilizado por personas para satisfacer sus deseos sexuales. Creemos que los niños son seres vulnerables. Creemos que es completamente absurdo pensar que ellos pueden dar su consentimiento siquiera para ver este tipo de pornografía. Creemos que la pornografía infantil no es un acto de diversión, sino que creemos que es una simulación de algo extremadamente dañino que lleva a cosas dañinas y por eso estamos muy orgullosos de ponernos. O sea, nos vienen y nos dicen que toda la pornografía significa atacar a un niño, entregarlo en tus brazos y no dejarlo escapar. ¿En qué momento dijimos que la pornografía infantil virtual iba a ser sadomasoquista? Creo que en un momento mi camarada lo dijo. Y creo que no todo sexo es sadomasoquista, muchas veces representa también cuestiones mucho más tranquilas, que sí representan mucho más el hacer el amor y simplemente relaciones sexuales que, más allá de la moral, que es un constructo social, son intrínsecas al ser humano desde que nacemos, así que vamos a empezar a refutar. Qué increíble que solo sepan hablar de los pobres y vulnerables personas, pero es que los niños no son pobres y vulnerables. Los niños de los 3 años empiezan a experimentar su sexualidad, los niños a los 13 años empiezan a masturbarse, y es que lo que nosotros decimos es que ¿por qué hay que evitarles que se masturben con una pornografía infantil que es virtual? Es que nos dicen que estamos muy preocupados por los niños que se van a ver involucrados. No hay niños involucrados, son creados virtualmente. Así que realmente no nos preocupamos por estos niños. Y vamos a pesar de que no queríamos entrar en esto de la pedofilia, porque realmente no tiene nada que ver, vamos a explicarle cómo realmente esta industria ayuda. Pasando a refutar un poco y explicando un poco más lo que ellos decían de qué pasa con los niños, qué piensan los niños, etcétera, etcétera. Es que los niños desean ver pornografía. Las primeras experiencias sexuales que tienen los niños son consigo mismos viendo pornografía. ¿Y qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa cuando los niños ven pornografía de adultos?
que realmente observan que su cuerpo, el cuerpo del adulto no es igual al del niño y muchas veces les causa trauma a esos niños. Si nosotros damos pornografía infantil, es decir, de iguales a ellos y estos niños, o los pedófilos, lo ven, da igual que lo vean, realmente no se van a ver afectados porque son iguales y no van a tener ningún tipo de trauma posterior con respecto a ese tipo de cambios que tiene el adulto versus el niño. Pueden aprender con educación sexual, con Sí, claro, siéntese, por favor, es que va a haber educación sexual infantil, ¿quién dijo que no? Pero es que eso quita, a ver, como usted al parecer ve sadomasoquismo y vio educación sexual, no me interesa si lo vio o no. Usted al parecer vio educación sexual, eso no quita que vea pornografía, lo mismo pasa con estos niños, van a ver educación sexual, eso no quita que vayan a ver pornografía y nosotros preferimos que sea virtual. ¿Qué pasa? Además nos hablan de la moral y la ética. Volvemos a decir, la moral y la ética son cuestiones. Uno, la moral está traída por parte de la misma sociedad. O sea que si nosotros lo hacemos realmente solo está mal si la sociedad lo ve mal visto. Y la ética es propia. O sea, si para mí es ético ver pornografía infantil virtual, entonces no tiene nada de malo. Luego nos dicen, ¿por qué existe la pedofilia? Señor, usted no se la discutió. Es que la pedofilia es una cuestión irracional y sentimental. Y en tanto y cuanto no podemos frenarla. Pero ¿qué pasa con los pedófilos? Antes de decir qué pasa con los pedófilos, está bien. Una pregunta muy rápido. Después de haber visto un video de pornografía y tratar de evitarlo y no le salió, ¿acaso no se sintió decepcionado? Pues la verdad no, siempre me salieron, gracias. ¿Por qué existe la pedofilia? ¿Por qué existe la pedofilia? Porque la pedofilia realmente es una enfermedad. La pedofilia no llega a ser un caso penal, no llega a ser realmente algo que esté mal, si el pedófilo no lo lleva al acto como tal. Entonces, no podemos juzgar a un enfermo, más bien tenemos que hacer todo lo contrario. El Estado, velando por la salud de nuestros enfermos, tenemos que darle más bien mecanismos que sean realmente legítimos por los cuales podamos ayudar a estos enfermos. ¿Y qué mejor forma de ayudar a estos enfermos pedófilos que dándoles un mecanismo de relajación con respecto a su enfermedad y a sus pensamientos pedofílicos sin afectar a ningún niño? Es que nosotros no queremos afectar a los niños que no deseen, que no estamos a favor de la violación, no estamos a favor de la pedofilia llevada a un acto sexual con niños que no quieren, pero es que los niños tienen sexo, los pedófilos siguen pensando y nosotros estamos dando mecanismos que no afectan a los niños y mejoran al pedófilo. Que los niños, ¿cómo van a poder tener consentimiento? Claro que tienen consentimiento, siguen viendo pornografía, es que realmente es todo igual, nadie le pide permiso a su papá para ver pornografía. ¿Cuál es el punto? Nosotros, después de explicar por qué, no me interesa eso. Nos dicen que qué pasa con los niños, ya explicamos realmente qué pasa con los niños y por qué de verdad es bueno para los niños. Nosotros decimos que realmente esto es una relación ganar-ganar. ¿Por qué es una relación ganar-ganar? Vamos a explicarles por qué ganan los niños, por qué gana esta industria, por qué gana el Estado y por qué ganan los pedófilos. ¿Por qué ganan los niños? Los niños ganan porque realmente no se vuelven a ver afectados dentro de la pornografía infantil que no es virtual, que realmente podemos pensar que sí es un poco deplorable porque en realidad todo tipo de trabajo infantil puede ser deplorable. No afecta realmente a ningún niño porque es virtual, hecho por diseñadores gráficos, como ya me lo explicaron aquí arriba. Realmente los niños ganan al no verse afectados e involucrados en algo que probablemente no quieran hacer. Ahora, si quieren tener sexo, que lo tengan muy bien. No, gracias. ¿Por qué gana quienes producirían estas películas o cualquier tipo de pornografía infantil? Vamos a tenerlo en cuenta. Las empresas que realizan pornografía no son iguales a las que generarían pornografía virtual. ¿Qué pasa? Si nosotros generamos pornografía virtual, que es de mayor acceso y que además es realista y tiene un menor costo, porque vamos a entender, no hay que pagarle sueldo, no hay que mantener a los niños, no hay que mantener al otro involucrado, entonces realmente tiene un menor costo. Como tiene un menor costo, voy a acceder a uno que es muy real, que además es virtual y no afecta a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Termina ganando también la productora de esta de pornografía infantil virtual porque obtiene mayor ganancia a menor costo. ¿Por qué el Estado? Porque le ayuda a un mecanismo de salud, como ya dijimos en las presentaciones, para ayudar a los enfermos. ¿Y por qué ayuda a los pedófilos? Porque los pedófilos, como ya dijimos también, van a tener una forma de relax, donde realmente no se van a ver afectados directamente por llevar a la acción y a la práctica lo que ellos saben que también está mal, porque vamos a entender algo. Los enfermos saben que lo que hacen está mal, pero no pueden evitarlo y nosotros no podemos culpar a los que quieran obtener este tipo de mecanismos. Entonces, la ley va a seguir penando la pedofilia
pornografía, y la pornografía va a utilizar medios muy reales que no va a afectar a los niños se van a ver mejorados, el Estado se va a ver mejorado, no afectamos a la moral y la ética porque realmente es un constructo social, y no afectamos a los niños, no afectamos absolutamente a nadie. Si necesitas reggaetón, dale, lo seguimos expresando y no se preocupen, los niños van a estar bien, los pedófilos van a estar bien. Y si no le gusta el sexo natural, pues muy mala experiencia. El debate resulta ser un poquito complicado, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer en mi discurso es no solamente refutar todo lo que ha sido presentado por la Cámara de Gobierno hasta este punto bajo su perspectiva, sino también voy a ahondar un poco más en la refutación bajo nuestra perspectiva y luego voy a presentar la extensión de nuestra argumentación en la cual vamos a probar en ambos lados, en ambas versiones de este debate, porque es que la oposición igual gana el debate. Entonces, para empezar, empecemos con el primer argumento que nos presentan, aquel del INSA. Si quieren reggaetón, dale; si quieren pornografía infantil virtual, dale. Yo le digo que así tampoco es que funciona. No es porque varias personas quieren que exista, significa que lo tenemos que legalizar. Ese es el principio muy simple, ¿ya? La ley no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger a los niños. Y acá entra una pregunta que va a ser muy importante dentro de mi discurso y que ha sido ignorada por la parte del gobierno: es, ¿se está afectando a los niños o no? El segundo punto de refutación al que quiero entrar es en el que yo le hago la pregunta a Ricardo de que si él intentó imitar los videos que ve de pornografía regular, y él me dice: sí, lo intenté. Después se continúa la pregunta de nuevo con Giselle y también dice: sí, lo intenté. Entonces la pregunta sigue: ¿por qué si ustedes intentaron ver este video, intentaron lo que vieron en los videos, los pedófilos no lo harían? Y dicen: no, pero que tienen miedo a la cárcel. Tienen miedo a la cárcel, es que así tampoco funciona. ¿Por qué? Ya se dio una respuesta de parte de la Cámara Alta de Oposición, y nuestra respuesta de la Cámara Baja es que se llega a normalizar la actividad de sexo entre niños o con niños, y eso lleva a que las personas, los pedófilos, no solamente piensen en querer hacerlo y querer imitar el video, sino que piensen que puede posiblemente ser normal. Y es por eso que, a pesar de que existe la pena de cárcel, igual van a querer hacerlo, igual van a intentar hacerlo. ¿No? Muchas gracias. El siguiente punto que nos presentan es, bueno, lo más importante es probar. Bueno, en realidad no tanto, porque ahí va mi punto de información y mi pregunta: ¿alguna vez te has sentido decepcionado por intentar algo que viste en un video que no te salió bien? La verdad es que habría que ser mentiroso para decir que nunca te has sentido decepcionado, a menos que sea Giselle, porque todo siempre te ha salido, ¿no? Entonces, con eso lo que quiero llegar es al punto de refutación en el que voy a ignorar por un segundo todo el tema de la pedofilia. ¿Cuál es la razón principal bajo su contexto de debate en la que no queremos que esto sea realidad? Es porque no queremos que los niños se vean decepcionados. ¿Qué sucede cuando los niños se ven decepcionados? Asumiendo que lo que dicen es verdad y los niños van a entrar en su vida sexual a una más temprana edad porque existen estos videos, no queremos que se vean decepcionados muy simplemente porque van a terminar interiorizando esa decepción al no poder hacer lo mismo en los videos, y eso va a hacer que antagonice la actividad sexual. Entonces, si lo que ellos buscan realmente es que los niños sean sexualmente activos y que aprendan y que sean participantes, no lo están logrando, porque lo único que hacen es antagonizar esta actividad para los niños. No, muchas gracias. El segundo punto es que lo que vamos a ver, de la nada vamos a ver muchos más niños de 13 años o hasta menores embarazadas. Vamos a ver un montón de niñas embarazadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ven en los videos pornográficos? Muchos de ellos, el hombre está sin condón. ¿Y qué sucede? El hombre, como se dice, a veces en los videos termina dentro de la mujer. ¿Qué es lo que los niños van a hacer? Intentar imitar esta acción, porque ya se vio que la gente intenta ver los videos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como ellos no han sido propiamente educados y no saben exactamente cómo funciona todo, lo único que vamos a conseguir es que hay niñas embarazadas. Y muchas de estas niñas, que seguimos la lógica del gobierno. Y el punto final de todo esto, yo tengo una pregunta muy importante, y es: ¿cómo es que es beneficioso tener niños menores de 10 años viendo pornografía? Ellos no van a entender lo que es la actividad sexual, y lo único que vamos a terminar teniendo es un montón de padres de familia ofendidos porque sus hijas fueron orinadas encima por hombres. Porque eso es lo que ellos van a entender por la actividad sexual. Entonces, bajo todo el contexto que nos han presentado en la Cámara de Gobierno, no es bueno que los niños tengan acceso a pornografía de similares. En otras palabras, pornografía infantil virtual. Y con eso paso al siguiente punto de refutación, en el que regresamos un segundito a lo que se está presentando de la Cámara de Oposición. Es que ellos dicen: bueno, es que si el pedófilo sale y a causa del video decide actuar con su pedofilia, se va a ir a la cárcel. Yo le digo: no vale la pena el riesgo, perdónenme, pero si yo tuviese un hijo no quisiera que sufriera el riesgo
de que venga un señor adulto y porque, bueno, vio el video y normalizó que esto puede ser posible, decía violarlo. Perdónenme, pero eso no está dentro de mis intereses y asumo que dentro del suyo tampoco, digo. Para demostrar su falacia, les digo, por ejemplo, cuando estaba la película de 50 sombras de Grey, yo me senté afuera esperando a que todas las mujeres iban a salir deseosas. Desgraciadamente no tuve éxito, ¿por qué? Perdónenme, pero es muy distinto que usted como adulto que ya entiende la vida sexual y que ve y le gusta aparentemente el sadomasoquismo, desee imitar su propio deseo con lo que ven otros adultos que también tienen la vida sexual. No funciona de la misma manera con los niños. Entonces quisiera pasar a mi siguiente punto de refutación en el que dicen, no, pero que esto es artístico. Entonces yo le pregunto, ok, entiendo que la pornografía puede ser artística, pero ¿por qué tiene que ser pornografía infantil? Dios mío, o sea, el arte no necesariamente ni atacar a un grupo vulnerable de la sociedad. No, muchas gracias. Y con eso paso finalmente a los pocos puntos que nos presentaron en la Cámara de Gobierno, de que primero nos concede que la pornografía infantil virtual de sadomasoquismo sería mala. Fue lo primero que nos dijeron. Entonces yo le digo, ¿vas a acaso ir en contra de lo que ya se presentó en la Cámara Alta y vas a prohibir un selecto grupo de pornografía infantil virtual? Ojalá no termine esa en la Cámara Alta. Y lo último que nos dicen es que no afecta al niño. Y yo digo, no importa si necesariamente según tú no afecta al niño. Y yo digo, existe la posibilidad y prefiero no correr el riesgo. Yo creo que eso es lo que la sociedad busca. Y finalmente paso al último momento de la posición en mi extensión. No, muchas gracias. Y quiero andar en lo que es la límite de la realidad y la ficción. ¿Qué es lo que vemos? Ya quedó en este debate probado que las personas ven los videos y tratan de imitarlos. ¿Por qué? Porque ven en la ficción lo que ellos quieren que sea su realidad. Entonces la siguiente idea es que veamos qué es lo que termina sucediendo, como ya se dijo anteriormente, un potencial pedófilo lo que va a buscar es que lo que ve en el video sea su realidad. Entonces esa realidad puede llevar a que termine violando a algún niño. Y la siguiente línea es lo que queremos ver, es que a veces no necesariamente tiene que ser el pedófilo el que ve la pornografía infantil virtual. ¿Qué pasa si es un individuo que no sabe que es un pedófilo y que no quisiéramos que no se enterara que es un pedófilo? Resulta que por casualidad entra a la página de pornografía porque no las hemos inventado y ve el video. Y resulta, pucha, que le interesa. ¿Qué es lo que conseguimos? Que haya mucho más pedófilos en la calle, que haya mucho más potenciales acosadores de niños en la calle. Y eso, perdónenme, pero no puede ser positivo. Y mi última idea que quiero presentar dentro de nuestro argumento es aquel en el que hay otros métodos que no son nocivos para la sociedad, como por ejemplo, si alguien quiere que pueda haber educación sexual, yo le digo, quieren que sepan de posiciones, si quieren que sepan de acciones, que lean el Kama Sutra. No tengo que hacer pornografía infantil virtual. Gracias. Buenas noches a todos, mi nombre es Javier Moreta y seré el látigo del gobierno para cerrar este debate por parte de la bancada de gobierno. Quisiera mencionar una frase que nos ha dicho nuestro compañero Franco en su último discurso, en el cual nos decía, bueno, claro, es que los jóvenes ven a otros dos jóvenes haciéndolo sin preservativo por internet y resulta que van a querer imitar eso y tal. Bueno, pues mire, como están generadas por computadoras, lo que vamos a hacer va a ser crear un condón virtual precioso que los vídeos va a salir magnífico, aunque luego cuando hacen el vídeo no sale, pero ese condón va a salir magnífico y eso hará que la gente cuando vea el vídeo, pues precisamente no tendrá por qué imitarlo sin él porque aparecerá. Entonces espero que con eso hayamos solucionado su problemática. Y es que resulta que también nos dice, bueno, pero es que como lo van a ver, resulta que lo va a fomentar. Eso ha sido la línea a lo largo de toda la oposición. Como los niños van a ver pornografía, por lo tanto se va a ver fomentada. ¿Y qué les hemos demostrado todo el rato desde el gobierno? Que verlo no significa hacerlo. Y precisamente ¿por qué? Porque hay castigos que pueden llegar a afectarte si realizas determinadas cosas. Le pongo otro ejemplo. Como todos tienen, es decir, si todos tuviésemos armas, como todos tenemos armas, pues nos vamos a matar, porque las armas sirven para matar. No, una persona puede tener un arma y no liarse a tiros con todo el mundo igual, pero una persona puede ver un vídeo de pornografía infantil y no tiene por qué lanzarse a comerse a todos los niños. Si usted tiene miedo de que haya un riesgo de que eso suceda, bueno, pero es que eso sucede con el alcohol, las drogas, etc. Bueno, no vamos a paralizar la sociedad entera solo porque a usted le haya entrado un miedo repentino de que alguien viendo un vídeo pornográfico se vaya a comer a 5 niños en la calle. No podemos pasar por ahí. Sí, dígame. Sí, el alcohol y las drogas te dañan a ti mismo, la pedofilia a niños inocentes. Es un tema bastante distinto, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, sigue siendo un daño y lo que venimos a reflejar aquí es que no tiene nada que ver una cosa con verla y hacerla, no tiene nada que ver con que exista y suceda. Y es que eso es una realidad que ustedes nos intentan plasmar de una forma un poco abstracta, pero realmente no sucede. La realidad es
esta. Hay muchas cosas malas y hay muchas cosas negativas. Y esta no es una de ellas, porque ver no significa que sea malo. Y es que con esto seguimos con las refutaciones. Nos han vuelto a repetir. Nosotros le decimos, es que no niega ni demuestra que no haya esa fantasía en las personas, porque lo que ustedes no nos pueden negar es que ahora mismo hay miles de personas por el mundo que cuando piensan en un niño se relamen por dentro y están pensando, como le quita esa ropita, ¿cómo se va a poner? Entonces, lo que no podemos pensar es que esto no está sucediendo en ningún lugar del planeta, al contrario, esto es muy real y bastante obvio dentro de muchos países que además tienen una legislación muy pesada contra esto, precisamente por todo el número de casos que han tenido que sufrir. Siéntese, por favor. Y es que con esto seguimos diciéndoles, verá, si tanto, les queremos hacer hincapié en una cosa además, y es que nos han estado repitiendo, por ejemplo, desde la Cámara Alta todo el rato, que esto es terrible, que estamos yendo a por los niños, que qué sociedad vamos a crear, que qué va a suceder. Pero nosotros les contestamos, si lee la moción de nuevo, el texto que viene arriba, verá que son generadas por computadoras, y eso es, en ningún momento lo han mirado desde toda la Cámara de oposición, no se han fijado, no se han dado cuenta de que esto puede ser una animación, de que esto puede ser una imitación, pero que en ningún momento va a reflejar ese caso real. Aún así, esto tiene que ver con los niños. Y como le decía nuestra Cámara Alta, si necesitas reggaetón, dale. ¿Por qué? Porque a los 13 años, si quieres reggaetón, dale. Y si te pide reggaetón el cuerpo, se lo das. Y todos a los 13, 14 años hemos tenido en algún momento esa curiosidad tonta que pues alguno nos ha hecho buscar alguna cosa en nuestra intimidad y en nuestra sexualidad. ¿Y qué es lo más curioso de todo esto? Que cuando vemos vídeos, recordando el argumento de nuestra Cámara Baja, nosotros cuando vemos vídeos tenemos la impresión de que al ver vídeos de cuerpos de adultos sufrimos. ¿Por qué? Porque no es el mismo cuerpo que el nuestro. Nosotros nos sentimos como distanciados, diferentes, y resulta que nosotros lo que queremos decirles es que si la pornografía infantil de la edad de los chicos que la están viendo, por lo menos estos chicos verían reflejadas sus necesidades y se sentirían mucho más cómodos, y a la hora de experimentar su sexualidad se abrirían mucho más y no tendríamos todos estos problemas que precisamente vienen por censurar este tipo de cosas. Los problemas de la sexualidad vienen porque les censuramos a las personas el poder imaginar y el poder crearlas dentro de su propia imaginación o dentro de su propia vida. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver. Y con esto queremos reforzar los argumentos que habíamos dado desde la extensión de gobierno. Y es que les hemos dicho, esto va a disminuir la pedofilia. Por supuesto, esto es como las drogas y la prostitución. En el momento en el que son legalizadas en algunos países como Holanda, se ha visto que el consumo ha disminuido muchísimo, porque el atractivo del hombre es sobre lo que está prohibido y no sobre lo que está legalizado. En el momento en el que las cosas están legalizadas, nosotros ya no nos sentimos atraídos por esas cosas, sino que buscamos otras cosas que supongan un nervio, una adrenalina para nosotros. ¿Y cuál ha sido nuestro otro argumento? ¡Que todos ganamos! ¡Ganan los niños! Porque se lo pasan bien. Ganan las productoras, porque se inventan las películas y encima, además, pueden conseguir beneficios económicos con ellos. Y no solo eso, sino que también ganan las personas que lo ven, porque ven saciada una necesidad o una satisfacción que muchas veces buscan y que antes no podían tener. Por lo tanto, consideramos que esto es un ganar-ganar continuo. Y con esto queríamos también decir, es que nadie piensa en los niños, como les decía nuestra Cámara Alta, porque los niños también tienen necesidades, y estas necesidades muchas veces se ven obviadas. Y cuando se ven obviadas y censuradas, lo que pasa es que al final acaban naciendo pedófilos de estos de los que nos están diciendo la Cámara de oposición del rato. Sí, dígame, Franco. Bueno, Julio ya me contó que una vez saliendo de ver 50 sombras de Grey se quedó sentado esperando que salga el chico para también hacer lo mismo. ¿Por qué es que me está diciendo ahora que se sacia la sed después del video? Sí, siéntese. Yo lo que estoy diciendo es que lo que haga Julio en su tiempo libre pues no tiene que ver en este debate, pero ya puestos, resulta que cuando esas mujeres salían, pues Julio tenía la esperanza de encontrárselas. Si Julio no vino ninguna y no vinieron con él, pues será porque es muy feo, no porque sexualmente no tuviera ganas de hacerlo. Entonces, nosotros con esto ya centramos los puntos de choque de este debate. Y es que ustedes nos han vendido que la pedofilia es igual a la pornografía infantil, a lo que nosotros les hemos dicho no. La pornografía es una realidad que está muy presente, y la infantil también. De hecho, hay muchos casos ocultos y precisamente por eso legalizarla lo que haría sería disminuir toda esa problemática. En segundo lugar, nos han dicho desde la Cámara Alta, y porque les han seguido desde la Cámara Baja, pobres niños. Porque es que no podemos definirlo de otra forma. Pobres niños, esto del mundo, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros que les hemos dicho a lo largo de todo el gobierno, mire, lo primero, se necesita recontar. Lo segundo, win-win, ganan los niños, el que lo ve y el que se inventa la peli. Y no solo eso, sino que encima nada de pobres niños, porque todos hemos sido niños y a todos nos habría gustado tener una pornografía con la que identificarnos. Que ese es el argumento que dimos. Y en tercer lugar, ya por último,
ustedes nos dicen definitivamente, bueno, pero es que la pedofilia, todo esto va a acabar en pedofilia y todos nos vamos a ver el pedófilo. Nosotros que les hemos contestado definitivamente para cerrar este debate que no tiene nada que ver el ver con el hacer, porque una cosa es ver y otra cosa es hacer. Así que por todas estas razones creemos que sí, que la pornografía infantil debería ser aprobada. El orador anterior invitó a los pedófilos diciendo wink wink. Wink wink. ¿A qué huele eso? Este debate no es un chiste. La integridad emocional y física de los niños no es una canción de reggaetón. Y por más que los chistes de la bancada de gobierno me hagan reír, no van a ganar este debate. El único lado de la bancada, y la verdad que en este punto más me importa que gane la oposición a que gane la Cámara Alta o Cámara Baja. Y la verdad que no es un debate que podría ganar la oposición por las barbaridades que hemos. Voy a presentar 3 puntos de contención y eso va a estar clarísimo para el fin de mi discurso. El primero va a ser sobre el rol del gobierno y si es legítima esta política. El segundo va a ser sobre los niños y este es el punto de contención más importante. Y el tercer punto va a ser los efectos en la sociedad en general. Empecemos con el primer punto sobre si el gobierno tiene que satisfacer a sus ciudadanos y si eso justifica su política. Creo que es muy simplista decir, bueno, el gobierno tiene que satisfacer a sus ciudadanos y por lo tanto deberíamos legalizar eso. Creemos que el hecho de que digan eso no significa que no hay un límite. Primero, creemos que hay un límite moralístico, porque está incorrecto en principio sexualizar y mecanizar a los niños. Pero segundo, inclusive si aceptamos un criterio totalmente utilitario y totalmente consecuencialista, la bancada de la oposición igual se lleva este debate. Y eso es lo que voy a probar en los siguientes 2 puntos de contención. Vayamos al punto de contención sobre los niños, tal vez el más importante. Una de las primeras cosas que nos dijeron es que es bueno sexualizar a los niños desde una temprana edad para que, ¿sabes?, disfruten y se eduquen. Qué cosas tan ridículas. Primero, nunca nos explicaron por qué es aceptable que un niño incapaz de dar su consentimiento a una situación sexual esté expuesto, no gracias, a este tipo de pornografía. Fue lo que dijo la Cámara Alta, jamás fue refutado. Pero tenemos un par de respuestas más. Segundo, si desarrolla su sexualidad a los 14, 15 años, entonces una persona menor que eso no es que tiene sus sentimientos sexuales. ¿Por qué nos estamos obligando o fomentando a mirar pornografía infantil virtual? Nunca hubo una respuesta de la otra bancada. Tercero, ya, dame. Siendo realistas, ustedes solamente hablan de que videos de niños se traducen en pedofilia. ¿Por qué si hay videos de personas de sexo con animales no hay más zoofílicos? Bueno, ¿cómo saben que no hay zoofílicos? No creo que hay muchas estadísticas gubernamentales sobre la cantidad de zoofílicos que hay. La verdad que tampoco creo que hay muchos videos de porno zoofílicos. En todo caso, nunca has probado que eso es verdad, entonces el punto automáticamente cae. Tal vez si quisieran haberlo hecho un argumento, lo debieron presentar como un argumento. Ok, voy a continuar. Quiero hablar un ratito sobre la educación sexual, que creemos que es algo muy importante, lo dijimos desde un principio. Lo que ellos nos dicen es, bueno, nosotros también tenemos educación sexual. ¿Cuál es el problema? Que va a haber un conflicto entre lo que ven los niños en la pornografía virtual y que lo que se les sugiere, lo que se les dice en la educación sexual. Notamos que en la pornografía frecuentemente los no usan condones, no respetan el consentimiento necesariamente. Lo que nos dijo la Cámara Baja del Gobierno es que, bueno, creamos pornografía con condones y como podemos manipular los píxeles, se nota que hay un condón. Ok, primero, menos personas van a querer ver ese tipo de pornografía porque no es porque no es la fantasía que necesariamente ven. Significa que hay un incentivo para que las compañías creen este tipo de cosas. Y como dijo explícitamente el primer orador de gobierno, no van a haber límites y va a haber libertad total. No, gracias. Si creen que eso es algo dañino, entonces ¿por qué no limitan lo que pueden hacer los productores? Sobre ese punto. No, gracias. Ahora, quiero hablar sobre la pedofilia. ¿Quién causa la pedofilia? La realidad es que primero de todo, la Cámara de Gobierno aceptó, no gracias, aceptó, sí. Frecuentemente lo que vemos en pornografía lo tratamos de imitar. No hay la linealidad entre la fantasía y la realidad. No gracias. Entonces, la única respuesta que nos dieron es, bueno, el desincentivo de la ley es suficiente.
Creemos que simplemente no lo es. No hay policías en todas las esquinas y la última vez que chequeé, la gente sí rompe la ley, sí hay robos, sí hay asesinatos. ¿Saben qué? No, gracias, no gracias. Ellos lo concedieron, porque les preguntamos, estas cosas pasan, lo que dijo es sí, pero al final los pedófilos terminan en la cárcel. No gracias. Primero, muchos no terminan en la cárcel. Segundo, qué horrible decir que no es un problema porque violan a un niño y después se van a la cárcel como si no existiera la violación en primer lugar. Cuando el sistema judicial y criminal no desincentiva una acción criminal, ya ha fracasado. Eso está clarísimo. No gracias. Después nos dijeron que la prohibición incentiva la pedofilia porque queremos hacer lo que está prohibido, es un instinto humano. Primero, explícame por qué no hay necesariamente un nexo lógico. Pero segundo, esto directamente contradice lo que nos dijeron en la misma bancada. Nos dijeron que la cárcel, la ley, es un desincentivo. El punto que te falta. El sistema criminal puede ser un desincentivo y un incentivo simultáneamente. No puede serlo, es imposible ser contradecido. Sobre ese punto. Sí. Hemos visto videos de grandes asaltantes que se convierten famosos y en héroes para la sociedad. ¿Por qué no hay personas que se animen a hacerlo? Porque las personas no se excitan a ver cómo la gente muere mientras se matan en películas. O sea, por favor, son situaciones totalmente diferentes. Una cosa es la sexualidad, otra cosa es la violencia. Podemos examinar las características de la violencia y los efectos de estos videos en otro debate, no es este. Voy a continuar. Otra cosa que dijo nuestro orador anterior es que muchos pedófilos nunca descubren lo que les excita en el status quo. Si es que permitimos que la pornografía infantil virtual, es más probable que estas personas se den cuenta que son pedófilos. Esto es algo dañino, algo malo. No queremos más pedófilos, eso lo concedieron al no refutar. Voy a moverme muy rápidamente al tercer punto de contención sobre la sociedad. Primero, hay personas más expuestas a esta pornografía virtual infantil que frecuentemente no es algo que buscan, causa sensaciones de dolor, no el placer que tanto le importa a la bancada de gobierno. Pero segundo, nos hablaron de artistas. Hay que respetar su creatividad. Uno, si hemos probado tantos daños sociales, en verdad no importa. Pero dos, pueden expresar su arte para crear pornografía virtual con pornografía normal. ¿Por qué necesariamente tienen que usar a los niños? ¿Qué hemos visto en este debate? Un lado nos apoya el placer, la diversión y el sentirse bien. Hemos probado que eso incrementa la pedofilia que daña a los niños. ¿Cómo eso va a hacer que ellos se sientan bien? Jamás nos explicaron. Gracias.